Gracias, doctor. A continuación tenemos al doctor Román Capdevila Leonori, médico adscrito al Hospital Shriners. Hablará de fracturas de pelvis, cadera y fémur. Bueno, buenas noches a todos. Gracias al doctor Frías y al doctor Mesa por la invitación. Me tocó hablar un poco de las lesiones a nivel de la pelvis, cadera y demás. Vamos a hablar de puntos muy específicos, voy a ser muy breve. Una cosa importante es, las lesiones en pelvis en los niños son 25 veces menos frecuentes que en adultos. Es muy importante buscar siempre lesiones agregadas, son raras lesiones únicamente en pelvis. Y a diferencia de los adultos, en el niño la resonancia magnética es un estudio de elección para detectar lesiones agregadas en acetábulo, en partes blandas y en cartílago de crecimiento, cosa que en un adulto sería la tomografía. Las lesiones nerviosas son frecuentes, sobre todo la rama peronea del ciático, hay que tener cuidado con esa rama. Y el famoso gamagrama que todos pedimos pensando en descartar o no descartar una necrosis avascular temprana no es un factor pronóstico. Si tenemos un gamagrama negativo a las 2 semanas, no indica que esa cadera no vaya a tener necrosis. Esto es importante saberlo por la información que uno transmite a los padres. Como decía el doctor Brito, eso va a ser una cosa muy importante durante todo el proceso o el seguimiento del paciente. Tener cuidado con el cartílago trirradiado. Recuerden que eso va a desarrollar el crecimiento del acetábulo. Tratamiento de las luxaciones de cadera, pues una luxación aguda, simplemente una reducción cerrada habitualmente es más que suficiente. Si llega antes de 2 semanas de evolución, con un poquito de tracción y después una reducción cerrada, también tenemos buen resultado. Y con más de 2 semanas normalmente hacemos una reducción abierta. Hay tejido interpuesto, hay fibrosis interna y una reducción cerrada no va a ser exitosa. Pero lo más importante en una luxación traumática es detectarla. Les presento un caso brevemente. Una paciente llega a urgencias con dolor agudo en rodilla después de una cadera. Le toman radiografías, diagnostican una fractura en rodilla y le ponen un yeso muslopodálico durante 4 semanas. Se le retira el yeso, la niña sigue con dolor en rodilla y esta es su marcha. Entonces vean una marcha claudicante con una contractura en aducción de la cadera y una movilidad muy limitada. Y sí, efectivamente el dolor era referido a la rodilla. Esta es su actitud clínica de frente y de lado, y vean el eje mecánico donde se vislumbra una lesión en la cadera del lado derecho. Haciendo un acercamiento, lo que tuvimos fue realmente una luxación de la cadera al momento de la caída, la cual se fue totalmente del diagnóstico. Obviamente la secuela de eso pues es catastrófica, hay una destrucción de la cabeza femoral y en fin, pues ya el manejo es mucho más complicado. Todos los casos de luxación traumática de cadera van a presentar algún dato de necrosis avascular, la cual puede ser definitiva o puede ser transitoria nada más. Entonces, no asustarse de tener esos datos, simplemente estar un poquito al pendiente. La escala de Harris normalmente es de 89 puntos al final del tratamiento, lo cual es bastante bueno, y la reducción concéntrica va a ser el mejor factor pronóstico para un buen resultado. Quiero hablar un poco ahora de las fracturas de pelvis, muy raras, y en niños más raras todavía, 1% del total de fracturas. Tips importantes: hacer radiografías de pelvis AP, hacer tomografía, pero no hacer posiciones alar y obturatriz, no girar al paciente, porque esto puede desplazar mucho la fractura, y buscar lesiones agregadas.
El manejo muchas veces es sencillo, a veces sobre todo en niños muy pequeños, con una hamaca. En niños mayores se pueden poner fijadores externos, normalmente los toleran muy bien. Este niño está caminando con el fijador sin mayor problema. Estas lesiones presentan una mortalidad de un 5 a 20%, esto es importante comentarlo nuevamente a los papás, el riesgo, sobre todo cuando hay complicaciones generales, hemorragias, sepsis, falla orgánica agregada a la lesión. Que no se nos escapen estas revisiones, el tacto rectal importantísimo, radiografías de otras partes del cuerpo, ultrasonido de abdomen, revisión del tracto genitourinario, muy importante. Y los principios de Boller, que básicamente el principal es primero conocer las condiciones generales del paciente, después viene todo lo demás. El riesgo de displasia del acetábulo existe, entonces hay que tratar de tener una reducción adecuada a nivel de las fracturas de pelvis. El desplazamiento tolerado es de 2 milímetros, no más, dentro del acetábulo. Si tenemos más de eso, hay que hacer una reducción abierta y tratar de dejarla anatómica la reducción. Vean en este caso una ruptura ahí de la sínfisis del pubis, se maneja en forma totalmente conservadora y mientras tengamos unas caderas reducidas y estables, no tenemos mayor problema. La clasificación famosa de Velvet y Colonna, nada más mencionar, la tipo 2, que son las transcervicales, son las más frecuentes y habitualmente están desplazadas, entonces hay que hacer una reducción anatómica, si no el crecimiento y la remodelación van a ser perjudiciales. En menores de 2 años usar un calot, si está desplazada, reducción cerrada en menores de 2 años. Si tenemos niños mayores de 2 años, lo más recomendable son la reducción abierta y la colocación de tornillos canulados. No tratar o no confiarse en una reducción cerrada. La necrosis avascular y la coxa vara, las complicaciones más frecuentes de este tipo de fracturas en cadera. Vean este caso, un niño con una marcha claudicante del miembro pélvico izquierdo y mucha rotación externa. Si vemos la radiografía, aquí tuvimos una secuela de una fractura transcervical, una tipo 2, la cual consolidó con coxa vara y con una rotación externa importante. Aquí en las fotos clínicas se evidencia cómo hay una limitación a la rotación interna y una rotación externa magnificada. Entonces, tener cuidado con este tipo de remodelaciones o de consolidación viciosa. Las fracturas de fémur normalmente son de alta energía, descartar lesiones a otros lados y, sobre todo, en niños menores de 2 años, una fractura de fémur, descartar síndrome del niño maltratado. 40% de los casos de este tipo de fracturas corresponden a esta situación. El manejo en menores de 1 año es bastante sencillo, normalmente con un arnés de Pavlik se manejan perfectamente. El único inconveniente son las primeras 24 o 48 horas, hay dolor, el niño está muy llorón. En el momento que pasamos estos 2 días responden muy bien. Aquí les presento un caso, una fractura de fémur posterior a una cesárea, en el momento que lo extrajeron, o sea, fue un poco agresivo, pero vean cómo remodela perfectamente con un arnés de Pavlik durante 6 semanas. Niños de unos 6 años, un yeso calot, básicamente tener cuidado a la hora de la colocación, importante colocarlo en una mesa especial para este tipo de yesos, que el paciente esté sedado, esté dormido y tener ayuda, no colocarlos solos. Es importante o es muy difícil controlar la extremidad, sobre todo las rotaciones, entonces que tengamos ayuda. La tracción esquelética en nuestro medio realmente creo que no se usa ya mucho, pero bueno, se puede usar 7 a 21 días. El inconveniente mayor es el costo, tiene que ser una estancia intrahospitalaria durante todo este tiempo y realmente ya con las técnicas actuales yo creo que está un poco en desuso. La fijación intramedular yo diría que es el método de elección en niños de 6 a 12 años, únicamente tener cuidado en fracturas conminutas y tener cuidado en niños obesos, mayores de 50 kilos, no poner clavos flexibles. Los doblan, rompen las corticales, se salen.
Podemos poner también clavos centromedulares rígidos, sobre todo eso de elección en niños ya con madurez esquelética. Tener cuidado en el sitio de entrada porque podemos provocar necrosis del trocánter mayor o necrosis del cuello femoral si entramos en la fosa piriforme. Ya con los clavos retrógrados actuales también se ha disminuido un poco ese riesgo. Los fijadores externos de elección en fracturas expuestas y con problemas vasculares. Los cuidados aquí importantes son el momento de dinamización del fijador para una buena formación de callo y el retiro oportuno para que no haya una refractura al momento de retirar el fijador, ya que es un método bastante rígido en un momento dado. Las placas bloqueadas es un gran sistema, no interferimos el foco de la fractura y lo único que hay que tener cuidado es con aflojamientos, pseudoartrosis y nada más. Por último, para llevar a casa, nada más estos puntos muy específicos. En fracturas de pelvis, buscar siempre un trauma asociado y revisión neurológica, es importante. Lo que comentaba el doctor Brito, agarrar otros especialistas, hacer un trabajo en conjunto, es lo ideal para el paciente. Fracturas de cadera, reducción anatómica en la medida de lo posible y fijación interna. Si el niño lo tolera, se puede poner un yeso. Y en fracturas de fémur, descartar síndrome de niño maltratado. El cabalgamiento y la angulación son permitidas en cierto grado y la rotación no es permitida ya que no remodela. Muchas gracias.